Esta semana leemos la Perashat de Perashat Mishpatim. Mishpatim viene después de la Perashat Yitro. Y en la Perashat Yitro se habló del Asar Divirot, como le llamamos. Matan Torah también le llamamos. Es el día que Hashem no nos entregó la Torah, pero sí nos dio a escuchar la Torah. Y ya dijimos otras veces que hay mucha división en términos cuánto se escuchó de la Torah. Y la discusión más fuerte es entre los que dicen que escucho solamente el primero y otros que dicen el primero y el segundo. De todas maneras, nosotros tenemos que entender algo, porque dice Ve'ele amishpatim. Estas son las leyes que colocarás ante ellos. Dice Leivnehem. ¿De qué se refiere eso? Se refiere a las leyes con las cuales uno tiene que vivir. Esas son leyes muy, muy interesantes, porque yo se lo voy a leer en español. Si adquieres un siervo judío, durante 6 años servirá, y en el 7º saldrá libre. Y es bueno, todo el mundo habla de eso, y sigue. Si solo viniese, solo saldrá. Nos están explicando aquí cosas que hacemos los seres humanos. Los seres humanos como para portarnos bien, digamos de esa manera. Hacernos animales, pero seguimos siendo animales, pero animales con un cierto rango de comprensión para poder vivir como se debe vivir en un mundo de animales, porque el mundo que vivimos nosotros es un mundo de animales. Los animales mueren, el alma de nosotros no muere. Y es interesante porque aquí esto lo que se habla mucho es de lo siguiente, de Ele Mishpatim, y estas son las leyes. Eso, Ele Mishpatim explica Rashi, Kol Makon Shenemar Ela, Ve'ela Mishpatim, Posel Eta Rishonim. Aquí dice que si digo Ela, entonces en ese caso yo estoy diciendo que lo que hablamos antes fue en ese minuto, pero ahora la narrativa es otra. Entonces, en ese caso, sí que eso es lo que significa. Ve'ele, cuando está con Vav, el Vav es y, dijeron, como dice aquí la traducción, y estas son, y si hubieran dicho, solamente estas son, hubiéramos pensado que tendríamos que pensar que las leyes estas son nuevas y vienen a confrontar las antiguas. Y lo que dice de esta manera con una vav, y significa viene a agregar. Eso es lo que dice Ray. El amosif a la rishonim. A la rishonim, eso es lo que está haciendo, no está arreglando. Entonces, la pregunta es, ¿por qué razón nos tiene que agregar esta i que hay aquí, esta vav, que hay aquí? ¿Por qué tiene que decirnos? Si nosotros leemos Ele Mishpatim, sería fácil entender que de esto son ¿por qué me va a cambiar las leyes anteriores? Entonces, la razón es que tenemos que entender qué diferencia, por qué tenemos este cambio, porque existe el asunto por qué tenemos que no sea obvio que estas leyes son leyes porque hay que explicarlas de manera tal que nosotros entendamos que tenemos que agregar la palabra ahí, porque si no hubiéramos agregado la palabra ahí, hubiéramos borrado todo lo de antes. Y eso, ¿por qué existe eso aquí en esta perashá? En esta perashá existe esto por algo, porque fíjense que yo, según mi humilde opinión, esto quiere decir, de acuerdo también a lo que dice Rashi, esto nos dice que esto está relacionado con lo que hubo antes, las leyes que se dieron antes. ¿Y cuáles serían las leyes que se dieron antes hasta el Matan Torah? Porque esa es la última perashá que hay antes de esta perashá. Y si nosotros pensamos eso quiere decir
de que algo pasó, hay un cambio. Si nosotros decimos, supongamos que no está escrito ahí, si no está escrito ahí, yo tengo que decir que hay un cambio, hay que tener una razón por la cual se borró lo que había antes. Yo estoy hablando simplemente no en forma de que esa es la verdad, sino que es por el contrario, estoy tratando de explicarla, tenemos que explicar por qué razón no vamos a pensar así, porque tenemos la I. Y estas leyes que habían hasta ahora eran leyes muy, 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 muy especiales, eran muy abstractas en cierto sentido. No estoy hablando en un sentido literal, sino que en este momento nosotros, los Israel, recuérdense que aquí se juntaron Israel y el Erev Rav. Entonces aquí las que llegaron en el momento de Matan Torah, como ya lo explicamos otras veces, Am Israel llegó al nivel de los ángeles. De hecho, hubo una discusión muy fuerte antes de Matan Torah, de si nosotros recibíamos la Torah y recibíamos, es decir, toda la Torah. ¿Y qué significa toda la Torah? Significa que hay una Torah que nosotros llamamos el secreto. Y cuando uno llega al secreto, de ahí para arriba hay el secreto del secreto. Y cada vez, en cada mundo que hay, en la Torah tiene una explicación de acuerdo a cada mundo. Y lo que pasó es que cuando vino hasta Matan Torah, se nos reveló, por producto de la discusión enorme que hubo entre los ángeles y los seres humanos, los Yehudim o Israel, una discusión de si nosotros recibíamos las dos o recibíamos solamente una, que quiero decir con las dos, también la profundidad de la Torah y también la exterioridad de la Torah. Entonces, eso fue una discusión que hubo entre los ángeles y Am Israel. Por lo cual, llegar la discusión esa, no es ahora el motivo de discutirla, sino que quiero probar de aquí lo siguiente. Yo tengo que probar aquí que después yo hubiera podido pensar, entonces, ¿qué pasó? Que esto esta lucha, no sé si guerra o discusión o enfrentamiento entre los ángeles y los seres humanos o Israel fue de la siguiente manera. Ellos se discutieron a quién le pertenece el Sod. El Sod es la Pnimiut, la parte interna de la Torah. Los ángeles decían que eso era parte de ellos, por lo cual eso era de ellos y no tenía por qué dársele a Israel. Y Israel decía, no, porque nosotros tenemos cuerpo y alma. Entonces, como tenemos cuerpo y alma, tenemos opción a las dos. Y la conclusión fue que se nos entregó las 10 diverot. Eso demostró que Hashem tuvo de acuerdo con Israel. Tuvo de acuerdo con Israel de que ellos tenían las dos percepciones de la Torah, la externa y la interna. Y de eso tenemos que entender que tenemos parte en la Torah superficial, que son los cuentitos que aparecen y las cosas que son muy prácticas. Y por otro lado tenemos que también entender que también la otra parte, la parte profunda, donde cada letra y cada punto tiene un significado muy profundo. Nada fue hecho porque sí, sobre todo en la parte espiritual que trae la Torá. Y lo que pasó aquí fue lo siguiente, que producto de que pecaron, porque hubo pecado en Matan Torah, como lo dije yo varias veces. Recuerden que yo hablé que ahí está escrito, antes de que Hashem se revelara, estaba escrito Lech Red, cuando es lo mismo que está escrito en Geta Egel.
y con lo cual nosotros podemos entender de estas comunicaciones, que son las mismas palabras, así como en Hegel lo que viene así que tú, Lechler, que por qué tienes que bajar, porque tu pueblo se corrompió, quiere decir, el Rav es tu pueblo, y por otro lado, tenemos que a ver, déjeme ver dónde estaba. Déjeme pensar. Entonces, ahí podemos pensar de que a Israel ya no le iba a corresponder la Torah. Pero por otro lado, no iba a responderle a él, porque aquí están pecando. Les red y están pecando. Ellos tenían curiosidad, como les expliqué hace un tiempo atrás. Y la curiosidad es uno de los pecados más grandes que hay, porque uno está negando a Moshe Rabbeinu. Y por lo cual aquí no se nos dieron las tablas deberían haberse dado ese día y no se las dieron, y no la recibieron. Pero lo que pasó ahí fue que nos viene a agregar la Vav. Ahora si yo leo sin Vav, Ele Amishpatim, yo hubiera dicho que estos son los de ahora, que son los ¿cómo se llama? Son los preceptos que vienen relacionados solamente con la parte exterior de nosotros, más que la parte interior. En cambio, y eso sería porque nosotros sospechamos que ellos pecaron, y por del pecado, el pecado de curiosear, pero como el pecado de curiosear no se completó porque Hashem los mandó para abajo, pensamos que ellos el pecado no lo cometieron, porque hubo una, como se dice, le dijeron, mira, no hagas esto porque va a pasar esto, y ellos no lo hicieron, por lo cual no pecaron. No hubo pecado ciertamente, sino que hubo solamente intención de pecado. Y tenemos que entender otro detalle, que a Israel, para poder recibir la primera frase o el primer mandamiento que hay en las leyes, en lo que Hashem dijo, lo yeleja Elohim acherim, lo yeleja acherim. Eso es lo que dice en el ejemplo donde está. Bueno, no lo tengo ahora exactamente como está escrito, pero si es que no tuvieran otros ídolos fuera de Hashem, en eso fue la primera que se escuchó, y si tenemos la primera que se escuchó fue esa, eso quiere decir que no pequen, y recibieron la que es más profunda, porque eso es, ya uno llega a un nivel de qué es lo que tiene que, quién fue el que hizo el mundo y por qué lo hizo, y fue lo que te sacaron de Egipto, que son eventos llenos de milagros espantosos y tremendamente grandes, que uno ya entiende que de aquí para adelante iba a ser una conducción muy espiritual. Y la razón más grande fue que en ese momento se terminó la muerte, ya no murió nadie más durante estos 40 días que hay hasta Matan Torah, hasta el día Yuzai Betamuz, que fue cuando Moshe Rabbeinu recibió las tablas. Moshe Rabbeinu recibió las tablas, nosotros no recibimos, y las quebró. Y que esas tablas que se quebraron, esas nos demuestran que bajamos de nivel. Ya lo he explicado, porque las tablas de Moshe Rabbeinu, lo expliqué la semana pasada, eran una concepción, eran las tablas de la espiritualidad, del Etz Haim. En cambio, la que tenemos hoy en día es otra. Pero esa consiste en las dos. Entonces aquí está la razón que nos dice de L, para decirnos que los dos siguen siendo necesarias. La parte que es de la Torah, la interpretación exterior y la interior. Si yo logro, estoy tratando lo que yo quiero es traspasarle el asunto de, como siempre, que es muy importante, que hay interior y hay exterior. ¿Y qué pasó? Que no murieron. ¿Por qué no murieron? No murieron ahí en esos días, sino que hasta no murieron, y eso no significa que la Anagá significa la conducción, era espiritual, porque era la del Etz Haim.
Y esa es Jaim, es cuando ya no hay pecado. No hay pecado en el sentido de que no hay pecado. No hay pecado que interrumpa la vida, como es en el mundo que vivimos nosotros. Lo que interrumpe la vida es lo que es el pecado, y ese pecado ya no existe. De todas maneras, después de que esta gente pecó con el becerro de oro, entonces ya inmediatamente volvimos al estado que había antes. Entonces podríamos haber pensado que caímos exactamente como estamos hoy en día. Caímos al normal de animal. Entonces, como caímos al mundial, a la opción de ser animales, como que fue la opción que se le dio al primer hombre, Adán Rishon, después de que pecó, lo tiró muy abajo, lo tiró a este mundo donde vivimos. Entonces, en ese caso, nosotros lo que íbamos a tener es lo siguiente: íbamos a tener de que íbamos a pasar, el pecado del becerro de oro fue tan grande como el pecado de Adán Rishon, y por lo cual la Torá del Sod, de lo secreto, de lo interior, eso se lo tenemos que dejar a los ángeles, porque ya nosotros no tenemos opción, porque esa fue la discusión que hubo, y finalmente la cosa no fue así, y Hashem nos mantuvo con estas dos opciones. Nosotros vivimos en un mundo donde hay pecado, pero también hay tefilá. Hay pecado, pero también hay teshuvá, que son cosas esenciales con la conexión con Hashem. Nosotros pecamos como los animales, pero los animales no pecan, sino que nos comportamos como animales, y al comportarnos como animales nosotros caemos al grado de que necesitamos la Perashá Mishpatim. En cambio, cuando nosotros no pecamos, saltamos, y eso lo tenemos solamente como una especie, entre comillas, de recuerdo, y también lo tenemos presente para que no caigamos, porque todos en este mundo estamos siempre en esa opción, en la opción de cambiar, en la opción de que o que bajamos o que subimos. Incluso que subimos todavía podemos bajar. Y ese es parte del arreglo que yo he hablado otras veces, que llegó Abraham, que habló Moshe Rabbeinu, cuando Moshe Rabbeinu que tenemos Rahamim, que tenemos, de todas maneras no vamos a caer hasta el fin de ser animales. ¿Por qué? Porque una vez al año podemos, en el fondo, limpiarnos de toda la basura que nos entró durante el año. Si nos tiró cada día más abajo, volvemos a subir y podemos seguir tratando de ser mejores para poder, cuando se termine cada uno su tiempo, podamos saltar al mundo de verdad y no al mundo del Gehenom, que esencialmente lo más terrible del Gehenom es la mentira, porque la mentira es algo que te está trayendo una conexión con el mal, como vivimos hoy en día. Hoy en día vivimos un mundo de todo es mentira, pero ellos lo transformaron en la verdad. Ellos no hablan de la mentira por mentir, sino que hablan la mentira como elemento para dirigir el mundo. Por ejemplo, a ellos no les importa mentir. Por ejemplo, dicen que hay evolución. Eso no puede ser. Hay evolución. No hay evolución. La evolución es una cosa que tiene probabilidad cero. Una cosa que tiene probabilidad cero inmediatamente significa milagros. Entonces eso contradice la opción, la opción de que hay evolución. Pero no les importa, lo siguen manteniendo. Y eso que siguen manteniendo es producto de que ellos creen que lo que es verdad es la ciencia, pero la ciencia está llena de hoyos, como acabo de decir, y esos hoyos son los que ellos le dan figura, dan figura al mal como si fuera bien. Entonces, de todo eso nos aparece en esta realidad que estamos. Pero la verdadera realidad es una realidad de la verdad, como el que está escrito, Emet le Yaakov, la verdad está con Yaakov. Entonces, todo esto que he explicado ahora nos viene a mostrar un modelo de
un modelo de la realidad, desde el punto de vista de lo que tenía que ser y lo que es. Por lo cual, eso es la gran razón que tenemos de decirnos que aquí nos viene a enseñar la Torá, nos viene a enseñar que las dos anagot todavía las tenemos con trabajo. No es una cosa obvia, porque el día que se acabe el mal, la cosa va a ser obvia. No va a haber ya, todo el mal murió, desapareció y el mundo empezó el tikkun. Va a empezar, cada tikkun dura más o menos 1000 años y son 7000 años de tikkun que vienen. Y eso es lo que viene con la venida del Mesías. Por lo cual ya tenemos una cosa clara de esto. Ahora, finalmente, hay una discusión que vamos a puede ser que hablemos la semana pasada, que está relacionado con esto. Si estos pesukim se dieron antes, estos pesukim mismos, estas oraciones mismas, se dieron antes de Matan Torah o después de Matan Torah. Y eso tiene consecuencias enormes, porque nos decimos, antes del Geta Egel, decíamos, Beshahanti Betoham, como está escrito, que Hashem les dice que yo voy a vivir adentro de ustedes. Pero adentro de ustedes es un concepto que no existe, porque en este mundo de lo que estamos hablando, ¿por qué no existe? Por la sencilla razón que si yo tengo 10 manzanas, en 10 manzanas, en esa manzana no hay manzanas. En una manzana no hay manzana. Pero, me explico. Las manzanas están en el objeto más abstracto que el concepto de manzana misma, que es un saco de manzanas. Un saco de manzanas tiene manzanas, pero una manzana en sí misma no tiene manzana. Por lo cual, nosotros, ¿qué quiere decir? No puede ser que está dentro de nosotros en el mundo exterior. Eso no puede ser que esté, porque dice Yahanti Betoham, que significa que voy a estar entre ustedes. Y eso de estar entre ustedes, eso significa que yo voy a tener un templo. Voy a tener un templo para estar afuera y al verme ustedes están conectados con eso. Pero si ustedes sostienen que Beshahanti Betohem significa que yo voy a estar adentro de ustedes, de cada uno, entonces estoy en cada uno, significa que no va a haber Bet Hamikdash. ¿Por qué no va a haber? Porque eso significa que nosotros no vamos a tener necesidad, porque toda la necesidad del templo fue producto de la necesidad de que nosotros no éramos capaces de tener a Hashem adentro porque pecamos. Y eso sería barbaridad que cada día nosotros destruyéramos el templo que tenemos adentro. Por lo cual, en ese caso ya en lo exterior no se necesitaría si no pecáramos. Entonces, antes del pecado del becerro, antes de eso, lo que nosotros teníamos, y está escrito yo he hablado de eso en otras veces, de que el Beshahanti Betoham significa que Hashem está en cada uno de nosotros. Y eso es la luz que nos pega a nosotros. Esa luz es la luz que tenemos adentro y que tiene la arquitectura del Bet Hamikdash, cómo se construyó el Bet Hamikdash afuera. Eso está en nuestras almas, y ahí lo estudiamos, como hay un libro que lo explica muy bien el Rav Eliezer Ben David, Signor Libraja. Por lo cual, ahora el paso que sigue es otro. El paso que sigue de aquí es que lo que nos viene a decir esta perashá, que incluso que ustedes hoy en día van a tener el templo afuera, eso les va a servir para conectarse con la divinidad. De hecho, íbamos 3 veces al templo en el año, íbamos para eso mismo, para reforzar el milagro que está en el mundo, porque había muchos milagros en el templo, y esos milagros nos revelaban que este mundo tenía una dirección de Hashem, incluso que nosotros no las vemos durante todo el año.
porque tenemos que estar lejos del templo, porque vivimos lejos. Pero en ese tiempo existía esa posibilidad. Cuando venga el Mesías, esa luz que había, que era milagrosa, que lleva el milagro, esa la tendríamos presente siempre dentro de nosotros mismos, porque mientras el pecado, es la oscuridad del pecado lo que nos me hace ver esto. Por lo cual, en ese caso sería que esta perashá fue escrita después después que pecaron. ¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí Hashem lo lleva inmediatamente después del pecado, porque había algo de pecado, nos lleva al mundo de los animales. Nos hacemos animales, y como somos ahora. Y eso tendríamos que, para poder tener la percepción de Hashem, tendríamos que, muy abstracta, tendríamos que tuvimos la opción de de corregir, porque se nos dio, como dijimos antes, nosotros tenemos como Moshe Rabbeinu, que dijo Salachte Kidvareja, yo los perdoné, como dice Moshe. Y como dice Moshe que, como se muestra en la Torá, él dice que aún hay opción. Todavía vamos a tener la opción que es distinta. No es una opción del bien permanente o del mal permanente. No, es una opción que las dos caras de la moneda están presentes, y eso es lo que vemos hoy en día. Y por eso estos pesukim que estamos leyendo, Va'el esta pesukim, esta mishpatim, esas mishpatim son exactamente para revelarnos que la anagá que viene, la anagá que vamos a tener, una anagá de dualidad. Y de todas maneras, con el día de Yom Kippur, pues tenemos la opción de llegar hasta el fin del mundo, cuando o nosotros logremos los Yudim, los 600,000, lleguemos a la comprensión, no solo a la comprensión, sino a la acción también de no pecar. Entonces, en ese caso, el mundo se va a dar vuelta. Y eso es lo que quiere decir. Lo que quiere decir lo que los Jajamim dicen, nos enseñaron, que si se cuidan 2 veces Shabbat, entonces en ese caso van a ser redimidos. Y si no, vamos a seguir en esto. ¿Por qué? Porque si Am Israel cuida todas las mitzvot, que Shabbat es el reflejo de todas las mitzvot, entonces en ese caso ya nosotros vamos a dar el salto que queremos llegar. ¿Cuándo? El salto que queremos llegar de la venida del Mesías, o incluso, de la venida del Mesías. De todas maneras, no existe la otra opción si nadie cumple también, porque el mundo entero se llenó del mal y de la mentira. En ese caso, el mundo va a ser distinto. El mundo va a ser el mundo del mal completo, y en ese mal completo no tenemos opción de salir de él. Por lo cual, en ese caso va a venir el Mesías. Ahí ya va a llegar el Mesías por mutus propius, como se dice en latino. Va a llegar por sí mismo y nos va a dar esa conexión y nos va a limpiar. Eso es lo que está escrito en esas 2 palabritas, en esa vav que está escrito ahí, de acuerdo al contexto en que se está diciendo. Señores, lo último que quiero pedir, que es una cosa muy importante. Tenemos necesidad, nos faltan 250 inscritos en el canal, y eso no es mucho. Si ustedes, los que escuchan, no se inscriben, entonces hay un problema. Pero si ustedes escuchan, se inscriben en el canal, que es gratis, por supuesto, en ese caso nos van a ayudar para llegar a los 1000, que llegar a los 1000 significa que podemos hacer clases directamente. Y por otro lado, es importante que aplican el like, que se llama ese examenito que está para arriba, por lo cual se mueve a mucha gente que no está inscrito, le llega esta grabación. Y eso son 2 cosas muy importantes, porque muchas veces nos bloquean por eso, por la falta de gente que le da like. ¿Sí? Pero también lo que ayuda para eso es un comentario. Si alguien tiene una pregunta de lo que dije, póngala, y yo, si Dios quiere, le voy a ir contestando todo, por supuesto, Bli Neder. Shabbat Shalom, Umevorach.